tengo el grato gusto de tener a uno de los grandes emblemas, que es de la comunicación y periodismo. Ha sido parte de Fides en su formación como periodista. Tenemos a nada menos que al gran Nicolás Sanabria Garrón. Señor Nicolás Sanabria Garrón, gracias por regalarnos unos minutos al programa Bolivia Unida y gracias por estar en este espacio, que es este espacio dedicado a los migrantes, dedicado a todos los bolivianos que nos encontramos fuera y dentro de Bolivia. Gracias, señor Nicolás. Luis Alberto, buen día, un gusto saludarte y saludar a toda la comunidad boliviana allá en la Argentina. Gracias por esta invitación y en esta mañana soleada hemos tenido muchísimas lluvias en estos meses anteriores y hoy tenemos sol radiante aquí en la ciudad de La Paz a 3.800 metros sobre el nivel del mar. A esa altura estamos nosotros, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Bueno, señor Nicolás, mire, no sé si es que nos podría dar un pequeño resumen acerca de lo que es la gran trayectoria del señor Nicolás Sanabria Garrón, para que nosotros podamos conocerlo un poco más, a pesar que lo conocemos, soy seguidor suyo desde que era pequeño y con seguridad todos los que estamos en esa transmisión. Sí, un gusto. Yo estoy metido en la comunicación más de 35 años. Tras haber salido de la universidad, me vinculé a una radio minera donde hice mis primeras armas. Se llamaba Radio Biloco. Está en la provincia Loaiza del departamento de La Paz. Es un centro minero. Estuvimos ahí 2 años. Después me vine a la ciudad, ya en la ciudad de La Paz. Trabajé en Radio Cristal, una de las radios de frecuencia modulada importantes en su momento. Ahí también trabajaba Carlos Mesa, trabajaba Mario Espinosa, trabajaba Lorenzo Carri, así que trabajamos con ellos, pero por poco tiempo, 2 meses, y después yo tuve la dicha de conocer a ese gran periodista, radialista nacional con prestigio internacional como fue don Raúl Salmón de la Barra. Yo tuve la dicha de trabajar con él. Quién sabe, en los últimos albores de don Raúl Salmón, porque él después falleció, él estuvo como alcalde. Yo trabajé con él 6 meses nada más y después me invitaron a la radio Fides y tuve que irme a la Fides, dejándolo a don Raúl con una gran nostalgia porque era un maestro espectacular. Y gracias, yo digo, a la vida por haberme contactado con don Raúl Salmón, porque seguramente pocos han tenido ese privilegio de trabajar con don Raúl Salmón de la Barra ya como periodistas, porque fue una escuela espectacular. Don Raúl Salmón de la Barra, escritor, locutor, periodista y después alcalde municipal de la ciudad de La Paz. Y después ya me vinculé a Radio Fides en 1987, con el padre Eduardo Pérez. Ya estaba el padre Eduardo Pérez Iribarne, que falleció recientemente. Así que desde entonces estuve vinculado a la radio por 33 años en Radio Fides, casi toda mi vida, ¿no? Claro. Esa fue mi trayectoria. Mire, señor Nicolás, ¿quién más va a estar inmerso en lo que es la problemática de Bolivia? Una problemática donde veamos los puntos de vista económicos, sociales, pues tenemos problemas económicos ahora con lo que ha salido de los golpes o autogolpes de Zúñiga, pero lo que más preocupa son los enlaces y unidad que necesitamos nosotros para poder tener estas previas que tenemos para las elecciones de Bolivia. ¿Cómo lo ve usted, señor Nicolás, esta figura de lo que son, primero, lo que son las alianzas y las participaciones de los diferentes partidos políticos en Bolivia? Yo creo que en torno a las alianzas no está dicha la última palabra. Yo creo que después de las encuestas que han ido apareciendo en la red Univisión y después las encuestas que fue encargadas por don Marcelo Claure,
Han ido un poco moviendo las fichas del tablero de ajedrez. Si bien hemos empezado con una dinámica interesante en este año respecto a las elecciones del 17 de agosto, Ujú, tras, eso- tras esas encuestas que aparecieron, indudablemente hicieron tambalear o generaron enormes problemas en lo que significa ese bloque de unidad que ujú, está entusiasmando a la población nacional, porque en ujú, esa unidad aparecieron Samuel Doria Medina, apareció Jorge Tuto Quiroga, ujú, apareció Luis Fernando Camacho a través de su representante, obviamente, y, ujú. y después doña Amparo, doña Amparo Boliviano. Yan, ¿no? Ujú, Que fue presidenta de la aduana nacional en los gobiernos llamados neoliberales. ujú. Ese bloque de unidad que estaba, digamos, causando expectativas en la población, indudablemente se fue desinflando tras la decisión primero de Tuto Quiroga de lanzarse a la campaña solitariamente, pese a haber firmado ese acuerdo de unidad. Yo no me explico cómo pasa aquello, ¿no? Por eso yo decía, mientras más conozco a los políticos, más amo a mi perro, ¿no es cierto? Porque, porque los políticos un día dicen una cosa y otro día dicen otra cosa. Y Tuto Quiroga ya ahí se desmarcó y después posteriormente pateó el tablero de que el líder de la oposición iba a surgir a través de una encuesta nacional que iba a hacer ese bloque de unidad. Pero lo hicieron, no sé si lo hicieron o cómo lo hicieron, pero lo cierto es que ya sin Tuto Quiroga y con un bloque de unidad fraccionado, y donde Samuel Doria Medina apareció señalando que él era el candidato de ese bloque de unidad. Eso prácticamente hizo tambalear el bloque de unidad y se fue enfriando aquello hasta que nuevamente el gobierno nacional se lanzó a la opinión pública con los recuerdos, con los fantasmas de los golpes de Estado. Ustedes recordarán, no sé, la comunidad boliviana debe recordar en la Argentina, la comunidad boliviana que tiene dos dedos de frente, ¿no? No me estoy refiriendo a la comunidad boliviana que abraza la política del movimiento al socialismo. Conocemos que en la Argentina Lógicamente. hay muchos masistas, ¿no es cierto?, en la Argentina. Yo me estoy refiriendo a la gente que tiene dos dedos de frente, ¿no? El movimiento al socialismo desde el 2006 en que asumió el poder vivió con el fantasma de la inestabilidad, vivió con el fantasma de los presuntos golpes de Estado que le acechaban, vivió con el fantasma de la discriminación y con el odio que ellos mismos sembraron y que pensaban que ellos eran los odiados, ¿no? O sea, estigmatizaron una serie de puntos que la población ni siquiera pensaba en aquello que estaba pensando Evo Morales Ayma en principio y después su seguidor, Luis Arce Catacora, que fue el segundo presidente del MAS, que está terminando este 2025, pero en una forma catastrófica, ¿no es cierto? O sea, ese hecho de los fantasmas de golpe lo patentizó Luis Arce Catacora con ese supuesto golpe de Estado del pasado 26 de junio del 2024. Un golpe de Estado no se hizo como nos quisieron mostrar en esa oportunidad. Yo estuve en la Plaza Murillo. No pude llegar porque estuve haciendo el programa hasta las 11 de la mañana, llegué tarde y no pude entrar a la Plaza Murillo, donde ya estaban desarrollando las escenas de ese presunto golpe de Estado, supuestamente golpe de Estado. Los golpes de Estado en el país tuvieron otros ribetes, ¿no? Otro manejo, donde no comunicaban a nadie que lleguen a Palacio, que después iban a charlar y después de darse la mano, darse la vuelta e ir a sus cuarteles. Los golpes de Estado eran durísimos, ¿no? Hemos vivido los golpes de Estado el más duro para mí de Hugo Banzer Suárez. Después vinieron los de García Mesa, de Natuch, qué sé yo, pero durísimos, lo de García Mesa durísimo. Y eso fue durísimo porque yo llegué después, porque la historia narra que
García Mesa envió a sus militares a la radio donde después yo trabajaría, Radio Fides, donde destrozaron todo, detuvieron a la gente, ¿no? Los golpes de Estado con financiamiento, ¿qué se llama? Con confinados, ¿no? Con exilados, con muertes, ¿no? Con heridos, con detenciones, pero golpes de Estado que uno lo recuerda, los jóvenes de ahora no deben recordar, ¿no? Porque Evo Morales está 20 años, mejor dicho, el movimiento al socialismo está 20 años en el poder y muchos jóvenes no deben saber lo que es un golpe de Estado. Los golpes de Estado fueron durísimos, provocando dolor, llanto, ¿no? Muerte. Esos fueron los golpes de Estado. Lo que pasó el 26 de junio fue un chiste. Lo que pasó el 26 de junio del pasado año fue una anécdota, no sé, ¿quiénes armaron aquello que fue ridículo, y que terminó en lo que terminó, ¿no es cierto?, con Juan José Zúñiga, el general Juan José Zúñiga en la cárcel, y listo, no pasó nada. Y recién hoy dice que investigan para involucrar a la gente que nada tuvo que ver. Nosotros conocemos a muchos de los implicados, de los que los están citando a declarar. Los hemos tenido aquí en el programa en otro formato, entrevistándolos, y después aparecen como comprometidos, como ser parte de la estructura de un gabinete civil. Ridículo. Yo creo que el gobierno nacional ha hecho los esfuerzos necesarios para tratar de justificar que su gobierno es brillante y que solo la oposición le ha ido sembrando piedras en el camino para que aquello se caiga cuando no ha sido así. Así es. Mire, señor Nicolás Sanabria, ahora que, bueno, que hemos visto que los argumentos que ha sacado este mal llamado general, porque de acuerdo a su mérito, es militar, ¿no? De acuerdo al método o la mediocracia que tenía él, no merecía ni siquiera ese título. Como todo empieza mal, mal acaba. Pero ahora, ha salido cierta información indicando de que podría haber un supuesto fraude, pero nos remontamos al 2019, 2020, donde sí hemos tenido un fraude, donde vemos narcosestados como Venezuela que tratan de manejar el sistema electoral para mantenerse en el poder y así realizar el fraude correspondiente para que este socialismo siga manteniéndose en estos estados, narcoestados llamados. Luis Alberto, debemos recordar que el gobierno del movimiento al socialismo durante todo este tiempo lo que ha hecho es destrozar la institucionalidad. ¿Qué significa destrozar la institucionalidad? O sea, ha cooptado todas las instituciones en un solo poder, el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, vale decir, desde el Palacio de Gobierno, se maneja el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ustedes saben que aquí en Bolivia hay un TCP, un Tribunal Constitucional, con magistrados prorrogados a dedo por el presidente Luis Arce Catacora. Hay un Tribunal Supremo Electoral compuesto con vocales de militancia masista, ¿no? El Poder Judicial en manos del gobierno, el Ministerio Público y todas las instituciones, al extremo que el Banco Central de Bolivia no tiene un presidente institucionalizado, todo es interino, ¿no? En todas las instancias. O sea, han destrozado la institucionalidad para imponer la impunidad en este país. Eso es lo que han hecho. Y por tanto, desde un principio, pese a que don Oscar Hassenteufel es presidente del Tribunal Supremo Electoral con gran trayectoria, pero don Oscar Hassenteufel no va a tener la musculatura para poder garantizar las elecciones del 17 de agosto. Y cuando esto se venía sospechando, hoy aparecen autos constitucionales que ponen en peligro la realización de las elecciones por diferentes motivos, ¿no? O sea, ya el expresidente de la Cámara de Diputados ha presentado un auto constitucional para que el Tribunal Supremo Electoral revise la paridad o sea, el tema de la paridad de género en las candidaturas, ¿no?
diciendo que si no hay aquello tendrían que postergarse las elecciones, y así sucesivamente. Lo que pone en peligro, reiteramos, es no, quién sabe, estos autos constitucionales que vienen tramitando, sino más bien la personalidad del Tribunal Supremo Electoral, que tendría que marcar la línea, el camino, ¿no? En el marco de lo que significa el respeto a la constitución política del Estado. Porque si no lo hacen así, las elecciones del 17 de agosto indudablemente están en peligro, no porque lo diga yo, sino porque así lo vienen diseñando, lo vienen manejando desde el gobierno central. Obviamente a Luis Arce Catacora le va a convenir quedarse más allá del 17 de agosto, ¿no es cierto? Seguramente ante la aguda crisis económica que se vive en este país, y después irán buscando los pretextos necesarios para ir encaramándose, porque el pensamiento del programa en otro formato, el cual dirigimos, es que el gobierno nacional, querido Luis Alberto, lo que quiere posesionar en Bolivia es la ideología del MAS, al margen de las instituciones, al margen de lo que se pueda hacer. La ideología masista del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. Por eso, Andrónico Rodríguez seguramente estuvo con Zapatero en España, creo que ha estado reuniendo en Paraguay con otros senadores de esa república, pero seguramente para hacer algunos detalles y de cómo todavía mantener a este gobierno en el poder. Ese es el panorama, Luis Alberto. Marco, querido, bienvenida a nuestro... Buen día, don Nicolás Sanabria. Primero, darle la bienvenida al programa y agradecerle su presencia. En el marco que dice del supuesto golpe de Estado por el general Zúñiga, que básicamente fue una puesta en escena, ¿no es cierto?, por parte de posiblemente Arce Catacora, el gobierno ha tratado de sacar un primer rédito político de esta puesta en escena al sacar el video, el documental del supuesto golpe. Inmediatamente una serie de órdenes de aprehensión, de llamadas a testigos, etcétera, claramente dirigidos políticamente en una primera instancia. ¿Usted cree que va a haber una segunda intención de sacar rédito político de esta puesta en escena por parte del gobierno? Yo creo que en materia política, Marco, puede ocurrir cualquier cosa, porque tenemos al frente a un gobierno, pero un gobierno desprestigiado en todos los campos. Bolivia vive los niveles de corrupción más altos de su historia. Nunca habíamos tenido tanta corrupción aquí en Bolivia. Ya no roba el ministro, ya no roban los alcaldes, ya no roban los gobernadores, roban en patota. Roba el ministro, roba su mujer, roba su hijo, roban sus queridas, roban sus amigos. O sea, el robo es, pero escandaloso, ¿no? Parece que se hubieran llevado a todos los ladrones que hay en Bolivia, y los ladrones hoy resultan ser los políticos. Los ladrones comunes creo que quedaron chicos ante los ladrones políticos. Es impresionante, ¿no? Nunca ha vivido Bolivia estos ribetes de... Y sobre ello la impunidad, ¿no es cierto? Todos son impunes, nadie es culpable, todos son inocentes, ¿no? Y en ese marco, obviamente, ¿cómo iba a resistir la economía nacional? 60,000 millones de dólares producto de la venta del gas. ¿Cómo se pueden haber tirado en 20 años tanta plata, ¿no? Y sumado a ello, los minerales que marcaron cotizaciones extraordinarias. Llegaron en el mercado internacional de Londres, el estaño, que es la parte más importante en la minería nacional, a $15 la libra fina. Imagínate cuánta plata ingresó. ¿Cómo se han podido vaciar, ¿no? Las reservas internacionales? En la Argentina, Javier Milei ha ido recuperando lentamente y parece que hoy van a ir bordeando las reservas internacionales en la Argentina por encima de los 50,000 millones de dólares. En un año y poco. En Bolivia se han tirado 15,000 millones de dólares. Estaban con el antojo de poner
en prenda, las reservas en oro, el Banco Central tiene 22 toneladas y querían, ¿no?, empeñar, ¿no? Querían poner en custodia 18 toneladas de oro. ¿Y con qué plata los íbamos a recuperar? O sea, han hecho tabla rasa de este país en el marco de la corrupción que les estamos diciendo. El Fondioj, ustedes conocen. ¿Qué ha sido el Fondioj? Es un fondo indígena para ayudar a los campesinos que se han distribuido la plata del fondo indígena en bancos, en depósitos personales a dirigentes, ¿no? Ahí está el caso Zapata. Achacoyo. Y todo, o sea, han hecho totalmente todo. En ese marco, lo que dice Marco Colque, pueden fabricar cualquier cosa para que este gobierno pueda prorrogarse o pueda ir más allá del 17 de agosto. No sabemos, de eso es lo que estamos hablando con Luis Alberto. Hay un Tribunal Supremo Electoral que no tiene la personalidad que quisiéramos como garantía para transparentar las elecciones del 17 de agosto y para decir, no, señores, hay un compromiso entre el presidente, los partidos políticos, el cual se debe respetar y llevar las elecciones el 17 de agosto. Y aquellos amparos constitucionales que vienen presentando, ¿no?, para tratar de desvirtuar o tratar de postergar las elecciones, no tendrían que tener vigencia mientras no se respete ese compromiso político a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral, querido Marco. Exactamente, ¿no? Actualmente hay 4 amparos constitucionales por lo menos y pues ya al haber roto el principio de preclusión, el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones de magistrados, pues realmente no hay garantías de que se puedan realizar las elecciones en este año, ¿no? Claro, y ahora, Marco, ustedes se preguntarán para la gente que está en la Argentina. Reitero, yo estoy hablando para la gente que tiene 2 dedos de frente y no para la gente de militancia masista, porque en la Argentina hay muchos masistas, ¿no es cierto? A quienes también les enviamos un gran saludo. Es que tal vez no les hablan de cómo son las cosas, ¿no es cierto? Me incluyo, habemos tontos útiles que apoyamos mientras los otros se enriquecen, ¿no es cierto? Solo por fe, por entusiasmo o porque nos gusta una determinada persona, qué sé yo. Pero no, yo creo que lo que ha hecho el MAS hasta ahora es escandaloso. Y en ese marco yo creo que las elecciones del 17 de agosto todavía no están seguras y como tú estás diciendo, Marco, todo dependerá de lo que diga el Tribunal Supremo Electoral, ¿no es cierto? Porque mientras no haga respetar los acuerdos que han ido cumpliendo, aquello no va a funcionar y pueden romper cualquier compromiso, porque para los masistas no hay instituciones que sirvan, no hay recomendaciones que sirvan. Ellos son los que hacen y deshacen. Y por tanto, lo único que queda es la actitud de la población. ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Qué va a decir el pueblo? Debemos recordar que el 2019 nadie articuló el tema de los movimientos callejeros en este país, que digan que MNR, que ADN, que Carlos Mesa, que Doria Medina, nadie es, así como dirían los paseños, nadie es, ¿no? Como diríamos los paseños. La gente se articuló porque veía que este gobierno, que el movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales ya no daba más y estaba llevando al país a un despeñadero. La gente se articuló y empezó a crecer la efervescencia. Eso fue inédito, ¿no? Y tras el fraude electoral, la cosa fue tremenda. La gente salió a las calles para decirle que se vaya Evo Morales Ayma. Evo Morales hasta entonces nunca habrá soñado irse del poder. Claro. Evo Morales Ayma quería perpetuarse, pero Bolivia salió a las calles, llenó las calles, las avenidas, las plazas. La policía que era rebasada permanentemente, no, para los que no conocen, perdóname, Stito,
para la gente Sí. que no conoce. No es que la policía de la noche a la mañana haya apoyado a la población en movilización, la policía se vio rebasada porque ya no podía controlar. Ya no podía controlar, pese a la represión que desataron en contra de la población, pero ya no podían controlar. No le quedó más remedio que sumarse a esa movilización del pueblo. Y ante la grandeza de esa movilización, hicieron lo mismo las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Ese es el panorama, querido Marco. Sí, Nicolás, y recordemos que en esa época, en el 2019, el descontento fue tal por las elecciones que terminó con la renuncia y la huida de Evo Morales, ¿no? Ahora, Claro. en la actualidad, ¿tú crees que las condiciones están dadas para que vuelva a ocurrir esto en el marco de que hay una crisis económica tremenda en el país? Se lo siente cuando uno sale a las calles, se lo siente cuando uno va a los mercados, ¿no? Hay un descontento enorme de la ciudadanía, hay una molestia contra el gobierno actual, y en el marco de que se puedan prorrogar estas elecciones, se puedan postergar estas elecciones, que haya una ¿cómo decirle? No sé, Autogol. básicamente un autogolpe como han tratado de hacerlo con el general Zúñiga. ¿Usted cree que pueda volver a pasar esto? ¿Están dadas las condiciones en la población para que la población vuelva a salir a las calles como en 2019? ¿Se me escucha, no? ¿Se me escucha? Sí, 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 Nicolás. sí, Se me perfecto. ha perdido la imagen porque no había previsto cargar mi batería de imagen. A ver, Ah, no. pero yo puedo seguir hablando. Claro, claro, por Se favor. me corta la voz, ya no saldrá. A ver, enseguidita pondré la otra batería. A ver, Marco, yo creo que hay una bronca silenciosa en Bolivia. Hay una bronca silenciosa. Hay una bronca que no se ha expresado todavía, como quien sabe se pueda expresar más después, pero hay una bronca contenida en la ciudadanía, producto de todo este malestar, de todo este malestar. La subida de la canasta familiar es impresionante. Muchos medios no lo van a decir, ¿no es cierto? Porque la pauta es más importante para ir desnudando lo que hace el gobierno nacional. El transporte, que a regañadientes trabaja, amenaza con huelga, trabaja. Ayer yo estuve de viaje y las colas continúan interminables para la compra de gas, de gasolina. No hay gasolina, no hay diésel. Ya la normalidad ha terminado en este tema, en este rubro de lo que significan los hidrocarburos. Yo creo que la población está empezando alguna chispa, está esperando alguna chispa, ¿no? Para sumarse a aquella y para que aquello explote. Pero mientras tanto, todavía la ciudadanía está sobrellevando esta durísima situación en el país, ¿no es cierto? Pero ya la gente está cabreada con el presidente Luis Arce Catacora y han salido en muchas oportunidades para gritarle desde diferentes ángulos y decirle que se vaya porque está destrozando la economía del país, ¿no es cierto? Han ido matizando, han ido echando paños fríos, que a veces ha funcionado, no ha funcionado, pero esto va creciendo. Y yo creo que va a seguir creciendo. Y si hay algún intento de alterar las elecciones del 17 de agosto, no sé cómo surgirá esto. Pero yo decía, ¿no? Muchos, especialmente la gente afín o que simpatizan todavía con el movimiento al socialismo, si decían que esto no es Venezuela, que todavía no es Venezuela, pero poco a poco, ¿no? Paso a paso, uchicamanta, uchicamanta, como diríamos en quechua, pisimanta, pisi, estamos camino a Venezuela y eso yo creo que a nadie le va a gustar. A nadie le va a gustar y en cualquier momento esa chispa puede explotar. Mientras tanto, todavía no hay aquello para la gente que nos está viendo y nos está escuchando y para que no digan que estamos exagerando sobre el malestar de la gente, querido Marco. Marco, querido, señor Nicolás, mire, ya tenemos un tiempo establecido, pero tengo
tengo una incógnita y también tengo una duda. Mire, sobre la información que se plasma o que se brinda a través de las redes sociales o los canales de televisión. Empezamos con los canales de televisión donde tergiversan la información por diferentes acuerdos que se tienen. Entonces, hay periodistas que realizan su trabajo ecuánime y de acuerdo a su profesionalidad, pero quiero que por favor invite a toda toda la gente que nos apoya, que nos sigue por las redes sociales, para que siga su programa, porque su programa es ecuánime, con noticias reales, no está brindando, no está siendo partícipe de un gobierno, ni tampoco está apoyando a ningún candidato político. Y eso es lo que se necesita ahora, la información veraz y contundente que solamente se encuentra con esta selección de periodistas que tenemos en Bolivia. Gracias Luis Alberto, gracias Marco por haber conversado con ustedes. Yo creo que en Bolivia hay periodistas profesionales con ética, transparentes y que cumplimos aquello que hemos prometido y por el cual nosotros hemos llegado a profesionalizarnos, de ser ecuánimes, transparentes y fundamentalmente de servir al pueblo. Para quienes hemos hecho ese compromiso, yo creo que no hay otro norte que no es servir al país, al pueblo, ¿no? Y las pautas, quién sabe, a veces pueden hacer tambalear a algunos medios, quién sabe, no tanto a los medios, sino a algunos periodistas, ¿no? Yo diría, porque al final de cuentas las pautas no se lleva el periodista, sino se lleva el medio. Y indudablemente en el marco de la filosofía de la libre expresión, muchos medios van a aceptar que muchos periodistas puedan decir lo que deban decir en el marco de su política personal, porque todos, indudablemente, todos los seres humanos somos políticos, ¿no? Políticos, animales políticos, por eso. Y bueno, unos tendrán una inclinación hacia determinado ideología, qué sé yo, pero cada uno de nosotros, de quienes trabajamos en los medios, tenemos nuestro punto de vista de cómo pensamos las cosas o de cómo vemos las cosas. No todos vemos con el mismo lente, ¿no? Vemos con diferentes lentes y por tanto nos hará libres aquellos lentes que utilicemos y digamos de manera ecuánime, de manera transparente, de manera imparcial, lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo. Y si en algún momento hay que ponerle parte de ese principio político que tenemos cada uno, lo pondremos. No en el marco de distorsionar, sino en el marco de enfatizar de que aquello que está ocurriendo es así. Nada más y tendría que ser así, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que eso es lo que falta en nuestros medios, querido Luis Alberto. Y mire, señor Nicolás Sanabria, para nosotros es un gusto. Gracias por regalarnos estos minutos, acompañarnos en ese programa que es Bolivia Unida. Que no sea la primera ni la última vez en tener el honor de tenerlo en el programa. Muchas gracias, señor Nicolás Sanabria. Gracias, Alberto. Gracias, Marco. Yo tengo un programa aquí en las redes sociales que se difunde todos los días a través del Face, a través del YouTube. Alguna vez hacemos algunos programitas por TikTok, aunque no con mi imagen, pero difundimos el programa todos los días de 9 de la mañana a 11 de la mañana, de lunes a sábado lo estamos haciendo, hacíamos hasta viernes, pero nos sugirieron que hagamos un sábado, un resumen, y estamos haciendo el sábado. Así que gracias, y si usted alguna vez nos sintoniza, está en el Face y en el YouTube con el nombre de Nicolás Sanabria Garrón. El programa se llama En Otro Formato. Soy seguidor. Y gracias a ustedes, gracias por amplificar la señal. Gracias, Marco, un gran abrazo y suerte. Muchas gracias, Nicolás, y la invitación a tu programa está pues servida para todos nuestros seguidores. Un saludo. Gracias. Muchas gracias.